Agenda Propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas. El Estado de Nicaragua asegura que en el país hay un modelo de equidad y complementariedad de género que reconoce la participación de las mujeres en la ciudadanía. Lo cierto es que fuera del discurso oficial, los derechos de las mujeres se han violentado con la implementación de una política de criminalización y persecución a mujeres defensoras, políticas, activistas, y sus familias. Todas las víctimas tienen derecho a la justicia. No más impunidad. Buenas noches, amigas y amigos de Agenda Propia Nicaragua. Aquí estamos, como siempre, al hilo. Y esta vez vamos a variar un poco nuestra dinámica porque queremos compartir con ustedes los resultados de una investigación que hemos hecho en Agenda Propia Nicaragua y donde hemos participado con Tamara Morales y María Gómez, y hemos desarrollado una investigación que le hemos puesto: la discriminación no define a las personas jóvenes trans del Caribe de Nicaragua. Como ustedes comprenderán, es un estudio centrado en las personas jóvenes trans de la costa caribe de nuestro país. Y para ello hemos invitado a Zoilamérica Ortega, quien es docente universitaria e investigadora en estos temas referidos a la población de diversidad sexual. Vamos a ir compartiendo algunos resultados de lo que ha sido la investigación y vamos a ir compartiendo algunas preguntas con Zoilamérica Ortega. El objetivo de nuestro trabajo tiene que ver con el hacer visible el testimonio, la situación que viven las y los transgéneros, conocer sus historias y sus testimonios, que lo hace más interesante a la cobertura de periodistas que abordan derechos humanos y diversidad. Queremos incidir en la opinión pública acerca de las realidades que viven las personas jóvenes trans, compartiendo su historia y su testimonio. Rápidamente diré que la metodología que hemos desarrollado es básicamente investigación documental, testimonios de varios jóvenes trans y entrevistas a diversidad de autóctonos, madres, docentes. Eso rápidamente dicho ha sido básicamente la metodología. Y como importante, dado que hablamos del testimonio, las experiencias, las historias de las personas jóvenes trans de la costa caribe, quiero compartir rápidamente un primer testimonio que desarrollamos en América. Hemos logrado que personas nos den sus testimonios. Para nosotros ha sido importante y me parece importante compartirlo con la ciudadanía a través de este medio y de otros medios. Chata es una mujer trans, una joven trans, que siempre se sintió diferente. Mientras otros niños jugaban béisbol, fútbol, ella se quedaba embelesada mirando pelucas y muñecas. No era capricho, sino símbolo y extensión de una identidad que no comprendía, pero sentía. Y ella dice, cuando era todavía un chavalito, coleccionaba pelucas. Le gustaba vestir Barbie. Barbie, las muñecas Barbie, ustedes recuerdan. Me hubiese encantado haber tenido una ristra de esas muñecas.
Esta es una parte muy pequeña, muy breve del testimonio que hemos logrado con Chandal, esta joven trans que accedió a compartir su historia, su vivencia y la discriminación que enfrenta en esta investigación. Voy a compartir también los principales hallazgos que hemos encontrado con este trabajo periodístico, que es una investigación periodística y tiene que ver con la discriminación, obviamente. Soy la América y quiero compartir con vos una primera pregunta, y es que en el estudio se plantea que la discriminación que enfrentan muchos jóvenes les lleva a una situación difícil por su identidad de género, etnia, edad y contexto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo ves? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y también felicitarte porque en este tema yo tengo que decir que mis maestras fueron precisamente las líderes pioneras de los grupos trans en Nicaragua. Y digo mis maestras porque este es un tema del que solo se puede aprender escuchando testimonios y vivencias más que desde la teoría. En ese sentido, tal vez es muy importante por eso felicitarte, porque en las metodologías de investigación, la metodología del testimonio para este caso es quizás la que más nos va a enseñar como sociedad. Hay un tema importante que lo marcas en este testimonio, y es lo temprano con lo que inicia el tema de la discriminación y la exclusión, precisamente porque las primeras manifestaciones, además de la familia, de lo que podemos hablar más adelante, está en la escuela. Y todo lo que el niño, niña, adolescente que empieza su proceso de construcción de identidad y ni para ella misma hay respuestas, enfrenta en la escuela como rechazo, como sensación de no poder ser parte de estos grupos de niñas que juegan, que se vinculan, genera una actitud natural de salirse del medio escolar, y por lo tanto eso va a marcar el resto de oportunidades en su vida. Es decir, la primera gran discriminación que vemos a partir de estos síntomas de no sentirse parte de los grupos es la exclusión del grupo escolar. Y esto definitivamente que va a marcar el resto de su vida, porque va a generar marginalidad, va a generar un nivel. Y quizás cuando nos preguntamos, pero ¿por qué el sentir este tipo de rechazo en la escuela va a marcar tanto? Porque precisamente empieza por el tema del nombre, empieza por el tema de ser reconocido, y en una edad tan fundamental como es la edad de la adolescencia o de la preadolescencia. Entonces, es fundamental destacar la importancia que tendrá, y que ustedes muy bien lo plantean en la investigación, el cómo los mecanismos de educación están preparados para atender lo que puede empezar siendo preguntas, confusión, pero que también está respaldado por el derecho a ser reconocida como lo necesitas. Ahora, en este caso, siendo población del Caribe, de la costa Caribe de Nicaragua, también como elementos de discriminación encontramos el tema de la etnia y Sí, el contexto, que muchas veces no se habla, pero se vive. Sí, aquí es bien interesante porque fíjate que a veces avanzamos muchísimo más en reconocer los derechos, por ejemplo, de los pueblos indígenas y por supuesto, y los grupos étnicos, y por supuesto que la diferencia y la diversidad cultural. Sin embargo, esto no puede significar dejar de ver que en nuestra cultura pueden estar rasgos de cultura dominante también.
Y a veces nosotros nos hemos encontrado incluso en temas de violencia sexual infantil que la cultura puede empezar a sostener o a fundamentar o a justificar el que una niña sea, por ejemplo, iniciada tempranamente sexualmente por un familiar. Y la cultura lo puede considerar como parte de lo suyo, pero creo que cada vez más en el avance que tenemos de reconocer el daño, la agresión y lo invasivo para la dignidad personal de cualquier tradición cultural, estamos en la obligación de también transformar esos patrones de violencia que, aunque sean culturales, étnicamente, son parte de aquellas cosas que nos dañan y que nos hacen daño. Efectivamente, estamos hablando de una doble discriminación, la discriminación étnica y la discriminación por género, pero además agravada porque el patrón de daño y de violencia puede venir también justificado por la cultura misma, que diría su propia cultura también lo rechaza. Entonces, efectivamente, y cuando a eso agregamos la condición de migrante, porque huyen de Nicaragua por razones políticas o por la misma violencia intrafamiliar, se agrega también la discriminación por migrante. Aquí lo clave, Patricia, es darnos cuenta que el respeto a la identidad como un derecho primario, ¿verdad? Primario del ser humano, cuando ese derecho es negado, eso crea la primera vulnerabilidad para que luego caigas en nuevas formas de discriminación y de violencia. Y por eso tenemos que reivindicar esta parte del ser, del pensar como queremos, y por supuesto que nuestra condición de género reconocida desde donde estamos y desde donde nos queremos reconocer. Aquí se manifiesta una particularidad, y es que la discriminación muchísimo se refleja como hechos de violencia, porque la violencia está generalizada. Claro, pero es que hay un factor. La identidad de género es visible. Hay otro tipo de diferencias que pueden no ser visibles, y entonces el ser humano las tolera aunque sea hipócritamente. Pero en este caso, la identidad trans en particular es visible y es visiblemente diferente. Y los niveles de intolerancia, los niveles de no aceptación a lo diferente, genera esta necesidad de eliminarlo o de creer que podés eliminarlo por la vía de la fuerza. Y quizá esto es muy importante porque cuando hablamos de respeto a la identidad diferente como matriz, estamos hablando que una persona que aprende a reconocer lo diferente, en este sentido, la diferencia cultural, la diferencia de género, la diferencia de pensamiento, también va a ser capaz de entender y de integrar esta diferencia como parte de su vida. Pero aquí la violencia es porque saca de estos rasgos dominantes lo peor de sí mismo, en donde simplemente ni siquiera se quiere ver la diferencia. Se ve y lo sufren con el nivel de violencia verbal que dicen mencionar, la diferencia con la violencia en las miradas, porque precisamente se trata de cercenar y de convertir el espacio público en un espacio hostil, amenazante, para quitarles incluso el derecho a circular. Y esto es una maravilla porque hay que decir la valentía que tiene una persona trans, hombre o mujer, para salir a la calle con esa belleza con la que lo hacen, con la dignidad, a pesar de que sigue siendo un terreno sumamente amenazante y además repleto de incertidumbre, porque para ir a hacer una entrevista de trabajo nunca sabes lo que vas a encontrar del otro lado, por ejemplo, y te preparas para eso, sin embargo resisten no renunciando a su derecho de ser, ¿verdad? Sin embargo, Soy Lamérica,
en la Constitución Ortega Murillo, como le decimos en Agenda Propia, que entró en vigencia en este año, la Constitución esa habla de discriminación, pero no habla de discriminación con relación a la orientación sexual. Es exactamente esa discriminación que se manifiesta muchas veces como violencia y que la viven las personas. Y estamos hablando de gente joven. Claro, porque invisibilizar la posibilidad de que exista es el primer acto de eliminarlo. Es decir, si reconoces que hay discriminación por razones de género contra personas trans, te verías obligado además a tratarla. Pero el acto no es solo eliminar que existe la discriminación, sino que eliminar que existe esa identidad. Y por lo tanto estamos también claramente ante una manera muy particular de estas dictaduras que tiene que ver con dejar de existir, ignorar, ser totalmente indiferente, marginalizar completamente aquello que no entra en su propio orden social. Y volvemos a la comparación. Sería totalmente paradójico que en un país donde no hay democracia, donde no hay capacidad de organización y de libre movilización, se reconozca este tipo de violencia. Estamos precisamente ante un orden social absolutamente hegemónico, heteronormativo, es decir, donde se norma aquello que me conviene, y en este caso normando un orden social bicéfalo de un hombre y una mujer, pero una mujer con rasgos absolutamente patriarcales y violentos, ¿verdad? Entonces, fuera de ese orden no va a existir en las leyes nada reconocido, pero tiene que destacarse este método que estás mencionando, que es ni siquiera concebir la discriminación. ¿Por qué? Porque simplemente esos grupos sociales no existen, ¿verdad? Tengo el derecho de no nombrarlos y con eso condenarlos totalmente a un vacío jurídico, pero un vacío también de presencia y de existencia en el orden social. Aunque lamentablemente le guste o no, existe. Exacto, Existen las personas trans. claro, pero Y es que estamos aquí hablando de está, gente joven. sí, es que aquí está el extremo de la hipocresía, porque sin embargo existen, y te puedes encontrar que algunas de las expresiones les dan espacio como parte de esto de tener contentos y tener una parte de maquillaje precisamente como conviene para que las estadísticas mundiales mencionen que hay expresiones en Nicaragua. Se crean pequeños teatros donde están, pero además existen, y sabemos que existen porque en muchas de nuestras familias hay personas diferentes, con diferencias de género, pero además todos tenemos en estas identidades personas que enriquecen nuestra vida, sobre todo trans, que para mí son un gran ejemplo de libertad, sobre todo que muchos de nosotros no tenemos, y pienso que están y que no pueden borrarlos, y por eso se ven obligados a tener estas expresiones en distintos espacios, pero eso sí, espacios de guetos. Pueden llegar incluso estos gobiernos a crear guetos donde tenerlos encerrados, ocultos, que no dañen, pero que pueden funcionar para réditos políticos en el momento que lo necesitan. Definitivamente. Gente muy violenta, muy valiente. ¿Perdón? Gente violenta por un lado, pero por otro lado, gente muy valiente. Claro, ¿y sabes por qué son valientes? Porque es su esencia, Patricia, por eso yo las admiro tanto, porque es su esencia. Una vez estas muchachas, porque son jóvenes, como decís, una vez estas muchachas o estos muchachos se deciden a salir, no es negociable el cambiar, y por eso prefieren no estudiar a ir a una escuela donde les van a cortar el pelo. Prefieren no estudiar
no aceptar un empleo donde les van a obligar a hacer lo que no son. Son valientes porque eso nace de su fuerza de ser. Por eso cuando uno usa una máscara, pierde fuerza. Cuando nosotros pretendemos ser lo que no somos, perdemos fuerza y nos volvemos temerosos. Y aquí este sector para mí es un ejemplo, porque cada una de esas muchachas nunca pierde la magia para seguir y por eso las tienen que eliminar, porque para muchas cosas no es negociable. Y es un ejemplo completo de dignidad. Nosotros acá en Costa Rica hemos tenido casos dramáticos de personas trans, de muchachas que por distintas razones están condenadas, porque aunque existan leyes, como pueden haber marcos de protección avanzados como existen acá, volvemos, el tema de la condición de migrante también te retrasa. Entonces sí, definitivamente que es un grupo del que podemos aprender a ser democráticos, de los que podemos aprender a ser valientes y necesitamos de esa diferencia también para hacer una cultura completa, integrada, ¿verdad? Una pregunta un poco más filosófica. ¿Hasta dónde las personas trans siempre experimentan una situación difícil en el marco familiar? Ese es un lado. O lo otro es si deberíamos de normalizar en la sociedad nicaragüense lo no heterosexual, el valor que tiene lo no heterosexual. Sí, aquí en relación a tu primera pregunta, es muy interesante porque he tenido el milagro y ojalá un día me oiga una joven, varias jóvenes que acompañé a sus mamás, por ejemplo, a verlas por primera vez bailar o tener su acto con su identidad completa, su traje. Y vi a esas madres, además de comprender que eso era un anhelo, una razón de ser, porque está en su esencia, también la vi aceptar y ser incondicionales, pero eso no significa que esa sea la realidad de todo el resto de la familia. Entonces, yo sí creo que a las jóvenes y a los jóvenes trans les toca siempre una dosis de sacrificio porque son pioneras en estar. Incluso sabemos que en su momento también fueron rechazadas por muchos movimientos feministas por no considerarlas, en el caso de las trans mujeres, mujeres de verdad. Es decir, les toca abrir brecha y desde ese punto de vista es muy importante. Ahora, sobre tu segunda pregunta, mira, en muchos sentidos, cuando empecé a trabajar con esto, con las muchachas, los muchachos y también los grupos LGBTI, Pumas Plus y todo, ya vamos allá de lo que sé, que ellas van más adelante que nosotros. Me acuerdo que la gran pregunta que surgía, y tenía otra colega en otro país trabajando igual, y la pregunta que surgía era que si nosotros éramos lesbianas o que si nosotros íbamos a ser trans y por eso trabajábamos en esto. ¿Qué te quiero decir con esto? Que también hemos llevado en algún tiempo, también las organizaciones eran guetos. Y para normalizar lo no heterosexual, los heterosexuales tenemos primero que asumir esta bandera como propia. Es decir, esto no puede ser un tema solo para trans o no puede ser un tema solo para LGBTIQ+. Si nosotros reconocemos que lo heterosexual ha sido lo hegemónico, lo dominante, así como en tantas otras cosas, nos toca a nosotros traer a nuestros espacios a personas trans, a personas en este caso trans del Caribe, por supuesto, y ser democráticos también en nuestras prácticas y en nuestros espacios. Tiene que normalizarse. Yo creo que aquí hay el primer gran obstáculo que me alegra que no entremos en estas conversaciones es cuál es la causa, por más que se ha despatologizado,
se le quiere seguir haciendo un análisis desde la salud mental, son tendencias modernas, tendencias religiosas, la única manera que se encuentre ese avance de los derechos. Y aquí no se trata de fundamentar cómo se hace, no se hace, se ha escrito mucho, es normal, no es normal, no es eso ya dejó de ser. Aquí el tema es aceptar lo diferente. Y lo diferente es todo lo que va más allá de lo heterosexual. Es decir, esto no significa que se tengan que aceptar algunos límites en materia de edades, algunos límites en materia de abordaje, pero sí es necesario, porque de lo contrario, cada vez más, cuando nosotros empezamos a imponer una sola identidad, también lo vamos a hacer en el orden político, también lo vamos a hacer en otra serie de órdenes donde tenemos que ser plurales, donde tenemos que reconocer la diferencia en todas sus dimensiones, y en estos casos que tiene que ver con la identidad de género, no habría razones para cercenar el derecho a elegir lo que la persona quiere elegir. Es un acto de amor propio y desde ese punto de vista hay que verlo también. A propósito de eso que mencionas, en el trabajo de investigación encontramos dos posiciones. Líderes que dicen que siempre ha habido apertura en la cultura mezquita para entender la diversidad, y otro líder, quizá un poco más joven, que dice que no, que la cultura indígena siempre ha estado cerrada a la diversidad. Sí, ¿qué significa se ha respetado, verdad? Porque se ha respetado, ¿qué significa? Que no se les ha agredido, que no se les ha expulsado, pero la violencia simbólica y la violencia invisible está ahí. En este caso nos toca escuchar lo que viven y lo que sienten la propia población, las propias muchachas, muchachos, personas trans del Caribe. En ese sentido, yo creo que es muy peligroso no reconocer que en cada uno de nosotros hay rasgos que tienden a ver a la población trans y más aún trans del Caribe de una manera distinta. Creo que me resulta de alto riesgo que digamos que siempre lo hemos respetado, que quizá hay que reconocer que la cultura quizá no mandata a eliminarlo, es decir, convive, pero se puede convivir con un grupo en una posición de inferioridad. Se puede decir, yo puedo pertenecer a esto, pero en una condición de sometimiento. Y yo creo que lo que estamos hablando es un tema de igualdad y de respeto a la vida, por supuesto. Entonces, yo te ponía el ejemplo de las prácticas de iniciación sexual de las niñas, llegando a los 12 años en algunos grupos. Y esto normalizado también por la cultura. Eso no significa que estas niñas y que todo lo que ocurre posterior a eso no tenga graves efectos en la historia. Por lo tanto, así como nosotros estamos planteando que lo heterosexual ha sido hegemónico, también hay que reconocer que dentro de los grupos étnicos pueden haber sectores hegemónicos, que venimos de culturas que tampoco son autóctonas en un 100%, que se pueden venir incorporando patrones. Es decir, no podemos considerarnos que sin un esfuerzo por revisar, analizar y abrir espacios estaríamos abiertos a aceptar en igualdad, en condiciones de igualdad, que es aquí la palabra clave, y de respeto a la vida, a personas trans y además de grupos étnicos. Pero a lo interno de estos grupos tiene que abrirse a la reflexión sobre los roles y las posibilidades de tener acceso a lo mismo que tienen otras identidades. Se decía en los hallazgos que encontramos de parte de un líder que lo religioso influye muy fuertemente sobre la discriminación sobre las mujeres trans particularmente.
Sí, yo creo que eso no es solo en los grupos trans y en los trans étnicos, también las muchachas trans, eh, yo las veía tener que negociar con los sacerdotes para poder pertenecer a las iglesias. Tengo amigas trans que celebraban la Purísima en Nicaragua, pero para poderla hacer, sus mamás, el sacerdote en este caso debía entender y no sé bajo cuántas excusas lo lograban, casi había que pedir permiso. Yo creo que aquí también se imponen las interpretaciones que sectores dominantes tienen de la fe, porque si el mandato de la gran mayoría de religiones tiene que ver con esta espiritualidad pegada al bien común, al prójimo, al otro, el respeto a la misma naturaleza, sería totalmente contraproducente que una religión mandate eliminar, matar a personas trans. Es decir, creo que incluso un acto de humildad espiritual sería no convertirse en juez y por lo tanto no convertirse en el perpetrador de discursos que manden a matar a las trans por ser pecadoras, y es lo que ocurre muchas veces. Entonces yo sí creo que yo no diría la espiritualidad, ni la cristiana, ni la morava, ni las espiritualidades étnicas per se, sino tal vez igualmente las interpretaciones que desde estos grupos dominantes, desde estos sectores dominantes, en las mismas etnias, en los mismos grupos de fe, son incapaces de aceptar lo diferente y hacen interpretaciones bíblicas o interpretaciones de las creencias autóctonas a fin de justificar esta incapacidad de amar al otro y de reconocer al otro como están mandados a hacer, porque no hay espiritualidad en la que alcance el daño a otro ser humano, el daño a la naturaleza ni a ninguna otra creación, ¿verdad? Que convivimos en el mundo. Te quiero agradecer profundamente, Zoila América, este tiempo que has dedicado a compartir las conclusiones, los hallazgos de esta investigación que digo yo, señalo, insisto, periodística que hicimos Tamara Morales, María Gómez y yo, en el espíritu de llevar la conciencia, la sensibilización a la gente que no es trans, pero que tiene una visión de derechos humanos. Claro, te agradezco muchísimo la oportunidad. Muchísimas gracias, felicidades, y instar a estas muchachas, a estos muchachos a que nos sigan dando ese ejemplo de valentía, y a ustedes a mantener ese ojo puesto, porque por más avances que haya en las leyes y en los derechos, si nuestras conciencias no se abren a reconocerlo, no estamos actuando con la ética que corresponde. Muchísimas gracias por la invitación y felicidades por la investigación. Gracias, Zoila América. Buenas noches. Bye. Agenda Propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas.